Buenas tardes, soy Janet Parra, pediatra de urgencias y hoy vamos a hablar de tosferina basados en la versión del protocolo del Instituto Nacional de Salud, versión 4 del 1305 del 2022 y de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud número 43 del 2014. Y vamos a hablar un poquito de historia. Ya en el año 400 a.C., Hipócrates denominó quintas a los accesos de tos características del proceso de la tosferina. Posteriormente se hizo una descripción clínica con relación a una epidemia en París y en 1669 se realizó la descripción del síndrome tosferinoso o tos severa. Posteriormente, en 1906, se aisló la Bordetella pertussis de expectoraciones de niños y diseñaron una relación entre la sintomatología y el agente etiológico. En 1916 se recomendó el examen de placa tosida y en 1964 se demostró la coinfección con adenovirus tipo 2. En 1966 se demostró la coinfección con el adenovirus tipo 5 y en 1975 hicieron referencia a un síndrome de tosferina en 201 niños y de los cuales 139 de ellos se le aisló beta pertussis junto con adenovirus. La situación epidemiológica mundial, la OMS reporta que hay entre 20 y 40 millones de casos de tosferina en el mundo, de los cuales 300.000 muertes son relacionadas con la tosferina. El 90% de las muertes ocurren en países de bajos ingresos y tiene una tasa de mortalidad general del 0.8% con una letalidad del 5.5% y la letalidad para menores de 5 años es del 7.2%. La tasa de mortalidad se calcula tomando como referencia la población total y la tasa de letalidad se tiene en cuenta en personas afectadas por una determinada situación. La definición de la tosferina es una infección respiratoria aguda bacteriana y es causada por Bordetella pertussis, parapertussis, omelsi y bronquiséptica. Hay otros agentes que pueden producir el síndrome coqueluchoide, entre ellos el micoplasma, la clamidia pneumoniae, el hemófilus, la mozzarella, el adenovirus, el virus de la influenza, el parainfluenza, el sincitial respiratorio, el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. La Bordetella pertussis es un coco gram negativo, capsulado, inmóvil y aerobio facultativo, y el ser humano es el único reservorio y huésped. Se aloja transitoriamente en la nasofaringe y tiene antígenos biológicamente activos, de las cuales la toxina pertussis, la hematoglutinina filamentosa, los aglutinógenos, la dinilactociclasa, la pertactina y la citotoxina traqueal, los cuales son los responsables de las características clínicas de la enfermedad. La Bordetella pertussis, por medio de la adhesión, se une a las células epiteliales de la nasofaringe, tráquea, bronquios y bronquiolitos por receptores específicos de la hemaglutinina filamentosa de las fimbrias de la célula y causa la inhibición de la actividad ciliar y esto va a llevar a una necrosis celular. Las toxinas secretadas, como la toxina pertussis, se relaciona con la adhesión y la anclaje a las cilias de los respiratorios y la toxina pertussis inhibe la función del sistema inmune, entre ellos los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos y los linfocitos. Las toxinas ingresan por endocitosis a las células, llegan al aparato de Golgi y hay una sobreproducción del AMP cíclico que va a llevar a la muerte celular. La toxina adenilatociclasa lleva a la muerte de los macrófagos y la hemaglutinina filamentosa inhibe la formación y función de las células Th1. La respuesta inmune del hospedero, pues la bacteria llega a las células del epitelio ciliado, las células y los macrófagos alveolares son las primeras células de respuesta, después hay un flujo de neutrófilos, después las natural killer y después las células T, alfa y beta y también hay una inmunidad humoral producida por la inmunina A secretora y por la inmunoglobulina G. La tosferina es una enfermedad mediada principalmente por toxinas. Y vamos a mirar la transmisión a través de gotas o aerosoles y es altamente contagiosa, entre un 80 a un 100%, la infección es especialmente transmisible en su fase catarral y llega a sus niveles más bajos de infectividad alrededor de la tercera semana en quienes no han recibido tratamiento antibiótico y una vez iniciado el tratamiento el periodo de infectividad es alrededor de 5 días. Su periodo de incubación es de 6 a 10 días con un rango entre 4 a 21 días y la infección induce una respuesta humoral que protege de forma transitoria entre 8 a 12 años. La tosferina tiene 3 fases clínicas.
La primera fase es la fase catarral, que puede durar de 1 a 2 semanas. Es la más contagiosa, es de inicio insidioso, de coriza, estornudos, fiebre de bajo grado y tos ocasional. La segunda fase es la más característica, es paroxística, dura de unas 6 semanas y puede extenderse hasta 10 semanas. Es episodios de tos rápida en paroxismos, son más comunes durante la noche, se van incrementando en frecuencia e intensidad en el curso de la semana hasta permanecer estables por 2 o 3 semanas y luego empieza a disminuir. Al final del paroxismo, el paciente hace un largo esfuerzo inspiratorio que se acompaña de un estridor de tono alto como producto para inspirar a través de la glotis, cuya luz se encuentra estrecha por el espasmo causado por el efecto irritativo de la tos y de las secreciones. Durante el ataque, el paciente puede acompañarse de cianosis y se presenta dificultad respiratoria y luce muy enfermo. Después del paroxismo, es habitual el vómito asociado a secreciones de moco espesos de la faringe. Estos paroxismos son precipitados por el llanto, por la alimentación o incluso por escuchar a otras personas toser. Entre los ataques, los pacientes no tienen apariencia de enfermedad y la fase paroxística puede durar entre 1 y 6 semanas, pero puede prolongarse hasta 10 semanas. La fase tercera o la fase de convalecencia dura de 2 a 3 semanas, es el momento en el cual el paciente entra en la fase de recuperación gradual con disminución de la tos. En los neonatos los síntomas iniciales pueden ser diversos y incluyen taquipnea, dificultad para la alimentación y tos, y en la mayoría de los neonatos no presentan tos paroxístico o estridor inspiratorio característico. Pueden presentar náuseas, apnea, cianosis, bradicardia, hipotensión y paro cardiorrespiratorio. La apnea puede ser secundaria a un paroxismo de tos, pero también puede ocurrir espontáneamente, posiblemente por un reflejo vagal. En los lactantes de 3 meses, menores de 3 meses, se encuentran náusea, jadeo, asfixia, cianosis y la apnea o los eventos que aparentemente amenazan de la vida, que conocíamos como ALTE, que ahora conocemos como URU, son la forma más usual de presentación. Los paroxismos de tos y estridor respiratorios pueden estar ausentes. El síndrome de muerte súbita infantil también es una manifestación en los lactantes y se ha encontrado evidencia post-mortem de la bordetella pertussis en niños con síndrome de muerte infantil. En las características paraclínicas podemos encontrar que en la fase catarral y en la fase paroxística se encuentra una hiperleucocitosis entre 15.000 a 10.000 leucocitos de linfocitosis absoluta, y esto se encuentra en el 75% de los niños enfermos no vacunados. La linfocitosis no es común ni en adolescentes, ni en adultos, ni en los niños parcialmente inmunizados. Y si uno encuentra incremento en los neutrófilos absolutos, nos puede sugerir una infección bacteriana. La linfocitosis va paralela a la severidad del cuadro clínico y la reacción leucomoide y la trombocitosis extrema son marcadores de la tosferina grave. Para el cuadro hemático, la sensibilidad con un recuento elevado de linfocitos se encuentra en 39 y un 89%, con una especificidad entre un 57 y un 75%. La radiografía de tórax no es característica, solamente de un 2 a un 7% de los pacientes presentan el corazón peludo, que es un signo característico en la radiografía de los pacientes, pero la radiografía de tórax nos sirve para determinar la presencia de complicaciones, las cuales más comunes son la neumonía y la otitis media, como podemos observar en esta radiografía. Dentro de nuestro esquema de vacunación de Colombia, en el PAI está la vacuna pentavalente, que contiene DPT, asociado a hepatitis B y hemófilos influenza. Nuestro esquema de vacunación es de 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzo a los 18 meses, y el Ministerio de Protección Social incluyó la TDAP durante el embarazo a partir de la semana 26 de gestación. Nuestra cobertura en Bogotá está alrededor del 71.1% de la pentavalente, lo cual tenemos que subdividir este cubrimiento, esta cobertura de vacunación, a un 95%, y después de ver de todos nosotros para que todos nuestros niños se vacunen. Existe la vacuna pentavalente, que ya se las mostré. Existe la vacuna del DPT, que se utiliza para los refuerzos a los 18 meses y a los niños a los 5 años de edad. Y existe la TDAP, que se usa solo para niños de 7 años o más, adolescentes y adultos, para las embarazadas durante el embarazo y para los adultos que no han recibido la vacuna. Existen contraindicaciones para la vacuna de la DTPA del componente pertussis, y es una reacción alérgica grave de anafilaxia después de una dosis previa o a un componente de la vacuna. Y para el componente de la tosferina, aquellos pacientes que han presentado encefalopatía, coma, disminución del nivel de conciencia, convulsiones prolongadas ocurridas en los primeros 7 días
después de una dosis previa de esta vacuna. ¿Qué precauciones debemos tener? Pues que el paciente cuando se va a vacunar no tenga una enfermedad aguda, moderada, grave, con o sin fiebre, o que haya presentado un síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a una dosis previa de la vacuna, o para el componente pertussis, un trastorno neurológico progresivo o inestable, convulsiones descontroladas o encefalopatía progresiva. Se debe posponer la vacunación hasta que se establezca un tratamiento y el trastorno se estabilice. Entonces, entre los efectos adversos que se le atribuyen al componente pertussis encontramos encefalopatía dentro de los siguientes 7 días, convulsión con o sin fiebre, más de 3 horas de llantos o gritos persistentes, graves e inconsolables dentro de las 48 horas posteriores, colapso o shock dentro de las 48 horas posteriores, temperatura mayor o igual a 40.5 grados sin otra causa dentro de las primeras 48 horas, o una reacción grave inmediata o anafiláctica a la vacuna. Las definiciones operativas de casos son: caso probable, menores de 3 meses, toda infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas: accesos de tos paroxística, estridor, apnea, cianosis y vómitos por acceso de tos. Entre los 6 meses y 12 años, tos paroxística intensa de cualquier duración, acompañada de estridor, o en ausencia de un diagnóstico más probable, todas infecciones respiratorias agudas que duren más de 7 días y uno de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor y vómitos por accesos de tos. Y en los mayores de 12 años, toda infección respiratoria con tos que dure más de 14 días, independientemente de la presencia de tos paroxística, expectoración o vómitos por los accesos. El caso probable es pues que no se consiguieron las muestras biológicas o fallas en la recolección de estas muestras. Y un caso con resultado con cultivo negativo y con reporte de paraclínicos que muestre leucocitosis entre 15.000 a 100.000 en la fase catarral, o de 30.000 a 40.000 en la fase paroxística, y linfocitosis entre 60 a un 80%. Los casos confirmados por clínica requieren unidad de análisis. Entonces, los casos confirmados por clínica, ¿cuáles son? Pues aquel que no se pudo recoger una muestra biológica o que tenía hiperleucocitosis en la fase catarral o en la fase paroxística. Debemos hacer notificación de manera inmediata por medio de la ficha 800. Y en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud recomienda la quimioprofilaxis, como primera opción la citromicina y como segunda opción la eritromicina. Acá podemos ver el cuadro de la quimioprofilaxis. La citromicina para menores de 1 mes es la de elección. La claritromicina para menores de 1 mes no está recomendado, lo mismo que la eritromicina. La trimetoprim sulfa también está contraindicado para menores de 1 mes. Los siguientes son las mismas dosis que usamos pues todos los pediatras, que también está confirmado por la tabla del ministerio, por la guía del Ministerio de Protección Social. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace el ministerio? Se recomienda citromicina o claritromicina como primera opción y la eritromicina como segunda elección. Si se vamos a utilizar eritromicina, debe ser el estolato sobre el etilsuccinato, porque presenta una mayor eficacia clínica. El trimetoprim sulfa se reserva para los casos que por razones médicas no se puede recibir el macrólido, y se recomienda que los pacientes con sospecha de tosferina reciban tratamiento antibiótico. El inicio de la terapia durante la fase catarral puede reducir la severidad de las manifestaciones. Su uso posterior no modifica el curso de la enfermedad, pero acorta la transmisibilidad. Entonces, todo paciente con sospecha de tosferina debe recibir, idealmente en la fase catarral, el manejo antibiótico. ¿Qué se define un brote? Un brote de tosferina es la aparición de 2 o más casos relacionados con al menos uno que haya sido confirmado por laboratorio, o un aumento inusual de 3 o más semanas epidemiológicas en una entidad territorial o municipio. Se considera brote y requiere intervención epidemiológica. Debemos identificar la población de riesgo: menores de 1 año, especialmente lactantes, niños menores de 7 años sin esquema de vacunación incompleto, mujeres embarazadas, sobre todo principalmente en el tercer trimestre. En el tercer trimestre, personas con inmunodeficiencias, otras enfermedades como bronquitis crónica, cáncer o asma, trabajadores de la salud, niños menores de 12 años y mujeres en trabajo de parto o posparto. La tosferina, para
diagnosticar la tosferina utilizamos la PCR con una sensibilidad del 70 al 99% y una especificidad del 86 al 100%. El cultivo tiene una sensibilidad del 12 al 60% y una especificidad del 100%. A todo caso probable de tosferina se le debe tomar hisopado nasofaringeo o aspirado nasofaringeo, y el no obtener una muestra significa un fallo en la vigilancia del evento. Las recomendaciones que nos hace el ministerio son que se sugiere la hospitalización de todo niño menor de 6 meses, así como los pacientes de cualquier edad con enfermedad severa. Se recomienda que pacientes con sospecha reciban el tratamiento antibiótico y nos recomiendan no administrar ninguna intervención para el tratamiento sintomático de la tos, pues ya se ha visto que no hay nada efectivo. De las medidas de soporte, el reposo, el paciente debe mantener un ambiente tranquilo, sin ruido y poco iluminado para reducir los estímulos que pueden causar paroxismos de tos. El paciente debe tener una adecuada hidratación, debemos usar oxígeno suplementario en los casos de los pacientes que presentan hipoxemia, debemos tener una nutrición adecuada para la edad y no debemos, no se justifica el uso de sondas enterales o de nutrición parenteral, ni de espesar las fórmulas lácteas para reducir el vómito, y debemos evitar grandes volúmenes de alimentación. Esas son las medidas de soporte que nos recomiendan. Tampoco nos recomiendan las técnicas de leucorreducción como las plasmasferesis o la exsanguinotransfusión, y tampoco se recomienda el ECMO en pacientes con tosferina severa. Las complicaciones de la tosferina son neumonía, otitis media, apnea y falla respiratoria, y se ha encontrado que los lactantes menores de 6 meses tienen mayores tasas de complicación en más del 90% de los casos y presentan neumonía, convulsiones, encefalopatías y muertes. Los niños mayores y adolescentes, la tasa de hospitalización puede variar de 1 al 7%, con una frecuencia cercana de complicaciones del 5%. De nuevo, la neumonía y la otitis media son las complicaciones más comunes, y pues más riesgo de complicaciones, aquellos pacientes con patología cardíaca, pulmonar, muscular o neurológica tienen mayor riesgo de complicaciones. La neumonía nos puede dar una idea de la presencia de neutrofilia en el cuadro hepático. Los gérmenes más habituales son el estafilococo aureus y el streptococo pneumoniae. También podemos ver aumento en la presión torácica y abdominal asociados a los paroxismos, hemorragias oculares en la conjuntiva, escleras o retina, o en el sistema nervioso central, petequias centorias, epistaxis, hernias y prolapso rectal. Y también no debemos olvidar la nutrición del paciente. El aislamiento, se sugiere aislar el caso índice en habitación individual para reducir la probabilidad de diseminación. Debemos tener las precauciones estándar, las precauciones por transmisión de gotas, y si el paciente no se hospitaliza, se recomienda que no reciba visitas en el hogar. Se sugiere profilaxis con antibióticos a los contactos domiciliarios y cercanos, independientemente de la edad y del estado de vacunación. Los medicamentos, las dosis y la duración son iguales a los utilizados en el tratamiento y deben iniciarse dentro de las 3 primeras semanas del contacto. ¿Y qué se define? Los CDC definen el contacto cercano a una persona que tuvo contacto directo cara a cara por un periodo no definido con un paciente sintomático durante la fase catarral o paroxística, aquel que compartió un espacio confinado de proximidad cercana por un espacio prolongado más de 1 hora con un paciente sintomático durante la fase catarral o paroxística, o tuvo contacto directo con secreciones respiratorias, orales o nasales en un paciente sintomático durante la fase catarral o paroxística. Y entonces, ¿qué hacemos con un caso probable de tosferina? Si hay contactos domiciliarios cercanos, en las 3 primeras semanas debe recibir profilaxis antemática, debe recibir profilaxis antibiótica. Si presentó de 4 a 6 semanas con contacto y tiene alto riesgo, debe recibir profilaxis. Si no tiene alto riesgo, no debe recibir profilaxis, y más de 6 semanas de contacto, pues no es útil la profilaxis con antibióticos. ¿Quiénes son los que deben estar en cuarentena? Pues aquellos pacientes menores de 7 años de edad con esquema incompleto de vacunación, se sometan a cuarentena y sean excluidos de los centros de cuidado infantil, de las escuelas y de las reuniones públicas hasta que no hayan recibido 5 días de antibiótico, o por 21 días después de la exposición si no reciben antibiótico. ¿Qué se caracteriza la tosferina maligna? Es aquella en lactantes menores de 3 meses con una hepatoleucocitosis mayor de 100.000 de predominio linfocitosis, aquellos que tienen una neumonía, hacen después hipertensión pulmonar refractaria,
hacen hipoxemia refractaria y tienen una mortalidad entre el 70 y el 75%. Los criterios para la UCI son una taquicardia sinusal sostenida sin otra causa, insuficiencia respiratoria, hiperleucocitosis mayor de 20.000 o un aumento de 1.000 a 1.500 leucocitos por hora y una falla renal aguda por oliguria y aumento de la creatinina. Listo, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y les voy a mostrar aquí un paciente con tosferina. Bueno, para evitar estos accesos de tos, pues vacunemos a nuestros niños y hagamos la quimioprofilaxis con los antibióticos que nos recomendaron.